va a ofrecer Adriano. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Adriano Coronel. Este webinar es parte de una de las acciones divulgativas de la EOI, que es la escuela pionera en dirección de proyectos en España, tanto en sus sedes de Sevilla como en Madrid. Y aprovecho, no os cansaré para deciros que muy próximamente empiezan las 2 ediciones, tanto en Sevilla en abril como en Madrid en marzo. Bueno, y esta tarde vamos a hablar de uno de los temas posiblemente más importantes en dirección de proyectos. Esto es solo un esbozo, lógicamente en el poco tiempo que tenemos. ¿Cuál es la fase de viabilidad? La fase de viabilidad, que es, por cierto, es la única fase que es común o debiera ser común en todos los proyectos. El título de esta presentación es la fase de viabilidad, el análisis de viabilidad, una mirada crítica. Vamos a ver qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal y qué deberíamos mejorar, siendo conscientes de que muchas veces los problemas son realmente difíciles de mejorar porque involucran muchos aspectos, aspectos técnicos de cómo hacer un plan de negocio, aspectos organizacionales, de orden organizacional, incluso también muy importante aspectos de responsabilidad, de rendición de cuentas y, cómo no, también aspectos relacionados con la ética. Muy bien, pues vamos adelante. Os ruego que si hubiese alguna pregunta y no se puede esperar, yo la puedo atender sobre la marcha y si no, al final pues haremos un pequeño receso para esas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a ver? La fase de viabilidad, ¿en qué consiste? La fase de viabilidad, como dije, es la primera fase del proyecto y su entregable fundamental es un plan de negocio. Luego veremos lo que debería ser la fase de viabilidad, muy brevemente, un enfoque objetivo. Hay múltiples herramientas, simplemente enumeraremos unas cuantas. Luego hablaremos del componente político de la fase de viabilidad, es decir, lo que no debería ser. Hay veces que es una mezcla de las dos. Y luego, a modo de resumen, haremos unas recomendaciones con lo que hemos visto. Fase de viabilidad, el plan de negocio. El plan de negocio corresponde al entregable de la fase de viabilidad y es un análisis realizado para facilitar la decisión de continuar o no con un proyecto. Realmente es la primera fase del proyecto, aunque muchas veces erróneamente se dice que el proyecto empieza después de la fase de viabilidad. Yo creo que este sería el gran problema. Y lo repetiré varias veces, que la viabilidad es la primera fase de cualquier proyecto. ¿Cuál es el objeto de un plan de negocio? Pues analizar la viabilidad económica, es decir, ¿el proyecto me va a dar beneficios, sí o no? Los beneficios que pueden ser no solamente expresados en euros, sino también puede haber beneficios cualitativos, aunque lo recomendable es siempre expresar los beneficios en unidades monetarias, tanto sea para proyectos industriales, sector público-privado, como proyectos de tipo social también. La viabilidad financiera, es decir, existen fondos disponibles para hacer el proyecto económico-financiera. La viabilidad tecnológica y de recursos humanos, hay veces que no tenemos disponibles la tecnología para hacer un determinado proyecto y entonces a lo mejor tendremos que o comprar esa tecnología o utilizar una tecnología más dominada, más conocida, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque hay ocasiones donde ya en el plan de negocio estamos cometiendo un gran error. ¿Cuál es? El mezclar, el hacer de un proyecto comercial un proyecto de I+D+I. Son dos mundos diferentes. Si las tecnologías no están demostradas, no están validadas, si su nivel de madurez tecnológico no es el apropiado, no es 8 o 9, debería hacer un proyecto de I+D+I. Si es un proyecto comercial, un proyecto con un cliente final, debería estar utilizando tecnologías ya conocidas, ya probadas, ya maduradas. La viabilidad social, es decir, también hay veces que hay proyectos que, aunque sean grandes ideas, no son posibles porque la resistencia al cambio que se va a generar es demasiado alta, ¿de acuerdo?
Y luego también algo muy importante, todos los planes de negocio están fundamentados en supuestos, asunciones, premisas. Esto es un aspecto clave del que hablamos en el curso y es la necesidad de validar, de contrastar esos supuestos, esas validaciones. Un error muy común es pensar... Sí, por supuesto, David. Un error muy común es pensar que la fase de viabilidad es una fase en la cual hay que ahorrar dinero. No es así. Siendo como es una fase en la cual la proporción relativa de presupuesto consumido frente al total de fases del proyecto es baja, sin embargo, por cada euro invertido, esta es la fase donde más retorno se obtiene. Es decir, baja en proporción a la inversión total del proyecto, pero la más alta en relación al ROI del proyecto, con lo cual hay que financiarla, hay que gastar dinero de una manera proporcional al tamaño y a la complejidad del proyecto. Plan de negocio, entonces, entregable principal de la fase de viabilidad. ¿Qué cosas hay además que definir en el plan de negocio? Pues todas las opciones que pueda haber, opciones o alternativas. Las alternativas normalmente pueden ser no hacer nada, hacer lo mínimo posible, hacer más para abordar el problema o oportunidad de la manera más coste efectiva. Es decir, uno de los entregables internos del plan de negocio es el diseño conceptual más apropiado para resolver un determinado problema o para afrontar una oportunidad, para aprovechar una oportunidad. Puede haber varios diseños conceptuales de alto nivel, no diseños detallados. Bueno, habría que analizar el costo-beneficio de cada una de esas alternativas para resolver el problema, amenaza, o para aprovechar esa oportunidad. ¿Cuál es el enfoque de proyecto más importante para su realización? Esto también es parte del plan de negocio. Por ejemplo, organizacionalmente, ¿dónde voy a situar el proyecto? Un proyecto muy importante, situarlo dentro de la matriz, puede ser quitarle recursos. A lo mejor lo que hay que hacer para un proyecto importante es sacarle de la matriz y asignar recursos que tengan una dedicación total. Podríamos poner muchos problemas de estos. Si va a haber proveedores estratégicos o no. Puede ser que ya en la fase de viabilidad haya que decidir que haya proveedores estratégicos, es decir, proveedores que vayan a riesgo, que asuman riesgo comercial del proyecto. Las compras se deciden a veces en la propia fase de la viabilidad cuando se considera que un proveedor es clave para el éxito del proyecto. Asimismo, la gobernanza. Sin un liderazgo fuerte, especialmente en los proyectos grandes, pero también en los pequeños, el proyecto no saldrá bien. ¿Por qué? Porque todos los proyectos pasan por situaciones difíciles y para eso necesitamos un líder, un patrocinador que sean fuertes y que estén cohesionados. La gobernanza. Esto es de aplicación tanto en grandes proyectos como en pequeños proyectos. Y también en el plan de negocio se hace un esbozo del ciclo de vida del proyecto. Ciclo de vida del proyecto, que es el conjunto de fases de las que consta el proyecto. El plan de negocio describe las razones para realizar el proyecto y uno de los entregables más importantes de la dirección del proyecto es lo que se llama el Project Charter o el acta de constitución del proyecto. El Project Charter realmente es un documento que resume el plan de negocio y que contiene los objetivos con los que debe cumplir el director del proyecto. Sin embargo, la visión tradicional del director de proyecto como una persona que cumple con los objetivos simplemente es una versión obsoleta, es una versión que corresponde a una baja madurez en dirección de proyectos. ¿Por qué? Porque el director de proyecto realmente es una persona de alto potencial. El paso lógico de pasar de director de proyectos, pasar a patrocinador o sponsor, quizá luego a dirigir un departamento o una oficina de proyectos o llegar a la alta dirección. Y en la alta dirección también se hace gestión de proyectos, se hace gestión de cartera de proyectos. Es por esto que es muy importante, y esto hacemos mucho énfasis en el curso, que no se trata la dirección de proyectos no simplemente una caja de herramientas para hacer lo que me dicen, sino que el director de proyecto tiene que tener un íntimo conocimiento de las razones por las cuales el proyecto es interesante para la organización. Y si es necesario
cuestionar los objetivos de manera constructiva. Es por eso por lo que al director de proyectos se le prepara como patrocinador. El rol de patrocinador, que es el responsable último, el que rinde cuentas por el plan de negocio, tiene que existir una comunicación muy fluida entre ambos. Este es un enfoque absolutamente maduro de gestión de proyectos. Lógicamente, si simplemente el director de proyectos es alguien que recibe unos objetivos que no puede cuestionar y no existe comunicación para poder cambiar esos objetivos si hiciera falta, y cuando digo hiciera falta es si la situación del proyecto justifica que se cambie algún objetivo o si el entorno ha cambiado, posiblemente el proyecto está abocado al fracaso. Es decir, el director de proyecto es una persona que debe tener una amplia comunidad de interesados con los cuales debe interactuar. Proveedores, equipo de proyecto, patrocinador del proyecto, responsables funcionales de la empresa, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque no solamente el objetivo de un proyecto no es solamente el éxito del proyecto, y cuando hablo del éxito del proyecto estoy hablando de cumplir con las dimensiones clásicas, tiempo, costo, calidad, alcance, es lo que se llama Project Assurance, sino además asegurar que el proyecto proporciona beneficios, Business Assurance. Hay multitud de proyectos que han cumplido con los objetivos duros, digamos, de coste, calidad, alcance, y sin embargo no han servido para nada. Esto no se puede considerar como un éxito de gestión de proyecto. Hay gente que dice que esto es un éxito del director de proyecto. Yo creo que no. Yo creo que no, porque el proyecto realmente ha cumplido sus objetivos de tiempo, coste, calidad, alcance, pero el objetivo fundamental de cualquier proyecto, no lo olvidemos, es generar beneficios. Es por esto que existe un continuo en la relación entre director de proyecto y patrocinador o alcance. Figura esta, la de patrocinador alcance, muy interesante y que muchas veces está muy descuidada tanto en los cursos de dirección de proyectos como, desgraciadamente, en las empresas. La figura de director de proyecto es fundamental. Él es quien responde frente a la alta dirección del éxito del proyecto, él elige al director de proyecto, él es el que dirige, reorienta los objetivos si fuera necesario y es el que finalmente entiende mejor las razones por las cuales se va a realizar el proyecto. Director de proyecto, patrocinador, Project Assurance, Business Assurance. Bueno, ¿por qué es tan importante gestionar la fase de viabilidad? Esto a veces parece algo obvio, pero en primer lugar porque los proyectos conllevan consigo una inversión en recursos humanos, materiales, financieros, incluso también podríamos hablar, hay veces que se habla del capital ilusión. Muchas personas ponen el esfuerzo en una iniciativa que llena sus vidas. Luego, además, cuando un proyecto fracasa, no solamente se pierde el dinero invertido, esto es algo que muchas veces no se contabiliza, sino también el dinero que se debe haber gastado si se hubiese gastado bien. Es decir, hay proyectos que a lo mejor han conseguido a duras penas conseguir el objetivo de rentabilidad, a duras penas, que han llegado a su periodo de recuperación y algo más, pero realmente es un proyecto que, si se analiza desde el punto de vista de coste de oportunidad, ha sido un fracaso, fue una mala decisión. Recuperar la inversión no es un objetivo suficiente de un proyecto, es cumplir con los beneficios que inicialmente se habían estipulado. Luego, algo también importante de la fase de viabilidad. La fase de viabilidad no es una isla en medio de un océano, sino que está conectada al resto de fases del proyecto. La fase de viabilidad me ayuda a justificar el proyecto y asegurar que sea sostenible en todas sus fases. ¿Cuántas veces ha habido casos de malos proyectos protegidos por un patrocinador y un director de la empresa, pero que eran malos proyectos, realmente no eran sostenibles? Si se produce un cambio de patrocinador o un cambio en la dirección general, ese proyecto por sí solo caerá. ¿Por qué? Porque no era capaz de generar flujos de caja a los beneficios esperados. Y luego también un componente muy importante, sobre todo en los proyectos largos. La motivación del equipo de proyecto es directamente proporcional a la conexión estratégica. Es decir, las personas deben saber
que ese proyecto es importante para la organización y que están contribuyendo a algo grande, a hacer su empresa, no solamente su currículum, a hacer la empresa grande. Obviamente las dos dimensiones son muy importantes y el arte consiste precisamente en hacer que coincidan la conveniencia personal, la carrera personal, con la cuenta de resultados de la empresa. Inversión realizada, coste de oportunidad, conexión estratégica. 3 razones por las cuales esta fase es una fase fundamental en la dirección de proyectos y por lo que se le presta una muy especial atención. Hablando de enfoques en fase de viabilidad, he querido, y de ahí el título de Una mirada crítica, hablar de lo que debería ser, de lo que muchas veces nos cuentan los libros, nos cuentan la mayoría de los cursos de dirección de proyectos, pero no he querido pasar por alto el enfoque político y racional. Y muchas veces hay que reconocer que los enfoques absolutamente puros no existen, sino que son mezcla tanto de lo racional u objetivo como de lo político o irracional, entendiendo en este caso político por irracional. Y al final dejaré planteada la pregunta, ¿cuál de ellos es más frecuente? Es una pregunta un poco provocativa, pero yo os daré mi opinión personal. Un enfoque objetivo. No me voy a extender mucho, no me extenderé mucho porque ya digo que esto es el enfoque canónico de cómo se debe hacer un plan de negocio. Un proyecto puede iniciarse con una oportunidad, por ejemplo, un cambio legislativo que favorezca el desarrollo de las energías renovables. Una iniciativa estratégica, la organización desea expandirse en un nuevo mercado o diversificar su gama de productos. O también una amenaza. Hay veces que para hacer frente a las amenazas, pues es preciso iniciar un proyecto. En este caso, el ingreso, el beneficio, es el coste evitado, porque si la amenaza se materializa, voy a tener una pérdida. Bueno, pues en este caso ya digo que el beneficio, el ingreso, sería el coste evitado, que debe ser inferior al coste, que debe ser superior el coste evitado al coste de realizar el proyecto. Con esto realizamos un análisis formal del proyecto, herramientas como el análisis del entorno, oportunidades, amenazas, debilidades, disponibilidad de recursos, solvencia, riesgos, beneficios. Muy importante los riesgos del proyecto y utilizar diversas herramientas, tanto financieras como no financieras, que me conduzcan a una toma de decisión. ¿Cuál es la génesis de un proyecto? La génesis de un proyecto surge con una idea, ¿de acuerdo? Una idea que puede tener cualquier persona de la organización. Se considera que en este momento el proyecto todavía no ha comenzado, la idea no es parte del proyecto, las ideas suelen ser gratis o cuestan muy poco dinero y comienza cuando alguien decide analizar esa idea en detalle. En este caso se habla de propuesta de proyectos, si por ejemplo hablamos de la norma PRINCE, hablan de propuesta de proyecto, o si hablamos de la metodología americana, se habla de business plan o caso de negocio o plan de negocio. ¿Quién debe realizar este plan de negocio? Bueno, pues un equipo que prepare el plan de negocio, un equipo de oferta, donde debe estar incluido el director de proyecto. ¿Quién rinde cuentas ya? ¿Quién rinde cuentas? ¿Quién es responsable? Pues la persona que ha decidido gastar el dinero, que es esa figura a veces fantasma, que no existe, que es el sponsor o patrocinador. Si el proyecto se aprueba, se elabora el acta de constitución de proyecto, que es cuando, digamos, se puede decir, si es aprobado por la dirección, que nace la fase 2 del proyecto. La fase 2 del proyecto. Aquí intervienen todos los roles de la empresa involucrados en dirección de proyectos en función de la madurez de la misma. La alta dirección, aprobando el plan de negocio, aprobando el acta de constitución de proyecto. El patrocinador tiene un rol esencial, el director de proyecto y el equipo de proyecto. Como ejemplo de enfoque objetivo que debe considerarse en dirección de proyectos,
Pues, por ejemplo, las opciones, que muchas veces no se consideran. Las opciones reales son oportunidades sin obligación de adopción futura y que tienen un valor económico. Por ejemplo, muchas veces los proyectos y los planes de negocio se utilizan para desarrollar plataformas que podrán ser utilizadas en multitud de proyectos. Y el plan de negocio ya incluye esa opción de desarrollar una plataforma que supondrá un ahorro de costes para futuros proyectos. Opciones contractuales de wait and see, es decir, no tomar todas las decisiones cuando no se dispone de la información, sino que esperar a ciertas decisiones de inversión en función de cómo evolucione el entorno. Opciones de escala, expansión o contracción. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un garaje para clientes y estoy pensando en la expansión de una zona comercial determinada, puedo hacer los cimientos más profundos y construir plantas según exista esa necesidad, esa demanda, el éxito o no de esa zona comercial. Opciones de abandono, es decir, negociar los contratos de manera que los costes de salida sean los más bajos posibles. Opciones de switching sería, pues, por ejemplo, en proyectos europeos, la posibilidad de desarrollar tecnologías hasta un nivel tecnológico 6, donde pueda optar por financiación tanto civil como militar. Esto es una opción de decir, bueno, desarrollo una tecnología que puede ser de aplicación dual, además obtengo fondos tanto del campo civil como del campo militar, y luego en función de la evolución del mercado puedo optar, subiendo la madurez de esa tecnología, invirtiendo para un campo u otro, pero muy importante, tengo una base común financiado tanto por la comunidad con fondos civiles como militares. Opciones de stage funding, muy recomendable, es decir, aprobar que el proyecto continúe solamente si se cumplen los objetivos de cada fase. Claro, para esto tenemos que tener un cliente, ya sea público, institucional o privado, que crea en este tipo de financiación y es una opción en este caso para el cliente. Más ejemplos de metodologías, herramientas utilizadas cuando se está utilizando un enfoque objetivo racional. Por ejemplo, modelos multicriterios que me permiten, mediante paneles de expertos, comparar distintos proyectos. ¿De acuerdo? El enfoque de este modelo, que es un modelo de tipo cualitativo, lógicamente no es el método en sí mismo, sino que está en la calidad de los expertos evaluadores. Esto es muy importante, pero como dijimos anteriormente, estamos hablando de una inversión pequeña en un proyecto que es muy grande, con lo cual el coste invertido en esta fase de viabilidad es un porcentaje muy pequeño. Análisis de escenarios. Los análisis de escenarios es algo que debo incluir en todo proyecto. ¿Por qué? Porque hay distintas soluciones para resolver un problema y cada una tiene un coste-beneficio diferente. Dentro del análisis de escenarios hay una herramienta que es la herramienta, digamos, la herramienta de las herramientas, que es la simulación Monte Carlo. En este caso he representado el value at risk, valor en riesgo, que lo que me permite es, utilizando simulación numérica, pues analizar variables como distintas probabilidades asignadas al coste del proyecto, distintas probabilidades asignadas a los beneficios del proyecto, etcétera, etcétera. Es el método más potente, cuantitativo y objetivo racional. Hablemos ahora de lo que no debería ser, que es la fase de viabilidad como un enfoque más político. Analicemos algunas estadísticas. Existen indicios de que muchas organizaciones no definen el proceso de iniciación y si existen no es adecuadamente comunicado. Esto es interesante. Si vemos muchas organizaciones y preguntamos, como nosotros hacemos, ¿cuántas organizaciones tienen un procedimiento corporativo de cómo realizar planes de negocio? De cuáles son los componentes, el alcance de un plan de negocio, de quién toma qué decisión. Sorprendentemente, todavía hay muchas organizaciones que un proceso tan importante no lo tienen bien definido. Esto es muy grave porque esto quiere decir que cada directivo va a hacer su plan de negocio a su manera. Con lo cual, la comparación
entre distintos proyectos que normalmente entran en competencia porque no hay recursos para hacerlos todos, normalmente no van a ser consistentes, no van a ser comparables. Causas del fracaso en proyectos: comunicación pobre, planificación de recursos insuficientes, cronogramas o duraciones que no son realistas, requisitos mal definidos, falta de apoyo de los interesados. No se define claramente cuándo hay que cerrar el proyecto y cuáles son los criterios de aceptación de los entregables finales del proyecto. Presupuestos que no son realistas. Muy importante el punto 8, no se analizan y gestionan adecuadamente los riesgos. Y otro, un procedimiento de gestión del cambio que no está claramente definido. Estas 9 causas de fallo, yo podría decir que por lo menos 8 se definen en la fase de viabilidad. Por lo menos 8 en la fase de viabilidad. Incluso la comunicación, muchos aspectos de la comunicación deberían definirse ya en la fase de viabilidad. Con lo cual, en la fase de viabilidad tenemos muchas veces el fracaso y el germen del fracaso de los proyectos. Lo que comentaba antes, ¿cuántas organizaciones tienen un proceso estructurado o racional de iniciación de proyectos? ¿Cuántas organizaciones definen los beneficios dentro de un plan de negocios? Pues sorprendentemente estamos hablando del 40-45%. ¿Cuántas organizaciones, voy a irlo marcando, cuántas organizaciones realizan la conexión estratégica entre proyectos, entre los objetivos del proyecto y los objetivos estratégicos? Pues estamos hablando de un porcentaje pequeño todavía. No existe una trazabilidad adecuada entre los objetivos del proyecto y los objetivos estratégicos. Aquí es otra manera de decir cómo la gestión de proyectos está íntimamente relacionada con la estrategia. Con lo cual, un director de proyecto tiene que entender qué cosas son importantes para su organización. Y porque además muchas veces un proyecto no es otra cosa que la parte operacional de un plan estratégico. Sin proyectos, los objetivos estratégicos no se cumplen. Los proyectos son el puente entre lo que quiero ser y lo que soy en este momento. ¿Cuántos proyectos asignan a cada beneficio de la organización a una persona concreta? Este rol nosotros lo llamamos en dirección de proyectos patrocinador, pero es simplemente eso. Un patrocinador es un alto directivo que hace suyo un objetivo estratégico y para ello lanza un proyecto o un programa. ¿Cuántas veces, una vez cerrado el proyecto, no se monitorizan los objetivos, los beneficios alcanzados? Hay que decir que en la mayoría de los proyectos, por ejemplo, hacer un aeropuerto, el proyecto acaba, pero los beneficios empiezan a materializarse después. Sorprendentemente, tampoco en este caso llegamos al 50% de empresas donde este tracking, esta comprobación de que los beneficios se alcancen, sean número de vuelos, número de ventas, etcétera, etcétera, beneficios sociales alcanzados, este seguimiento es muy pobre. Y es sorprendente porque realmente el proyecto se hizo para esto, no para terminarlo. El proyecto se hizo para conseguir beneficios. Todo esto, por supuesto, me da idea de que la dirección de proyectos, estas gráficas, sigue siendo una disciplina muy importante, pero donde la madurez es baja. Es una realidad que puede ser triste, pero al mismo tiempo también es una oportunidad de desarrollo profesional. Por último, ¿cuántas empresas realmente revisan, hacen lecciones aprendidas, analizan qué ha pasado al final del proyecto y si es necesario tomar medidas, tanto buenas, tanto positivas como negativas, relacionadas con el éxito del proyecto, la rendición de cuentas del patrocinador? ¿Cuántas lo hacen? Bueno, el porcentaje sube, gracias a Dios, porque lo contrario de la rendición de cuentas es la impunidad, pero sigue siendo, sobre todo, desgraciadamente, en el sector público, que por cierto es donde muchas veces es más importante la dirección de proyectos, sigue siendo muy baja. El concepto de rendición de cuentas no es un concepto en dirección de proyectos, es reconocido, pero no es frecuente.
¿A qué se debe este enfoque? ¿A qué se debe estas estadísticas que ciertamente son mejorables en dirección de proyectos? Podemos hablar por una parte, de un proceso cognitivo. ¿Cuánto esfuerzo empleamos en buscar información acerca de la viabilidad de proyecto? Es sorprendente, pero muchas veces cuando tenemos la información que consideramos suficiente, cuando tenemos la sensación de que el proyecto ya es suficientemente bueno, dejamos de profundizar en el plan de negocio. Existe claramente un sesgo cognitivo y hay dos tendencias aquí. Tanto buscar poca información, que conduce a la irracionalidad, como búsqueda de exceso de información, que conduce al análisis parálisis. Yo diría que es más frecuente el enfoque este de aquí. Y ahora veremos por qué. Hay proyectos, y esto sería un poco la explicación, hay proyectos que hay que hacer. Y hay que hacer porque sí, hay que hacer simplemente porque nos los mandan desde arriba y a lo mejor porque la empresa los tiene que hacer. Este tipo de proyectos que son políticos yo creo que existen en todas las organizaciones y yo sugeriría en este tipo de proyectos que simplemente los aceptemos, que hay que hacerlos porque sí. Si yo tuviese la autoridad suficiente para cuestionarlo, yo como director de proyecto, como patrocinador, podría cuestionarlos, pero yo creo que hay veces que hay que hacerlos. Pero en este tipo de proyectos yo no haría demasiado hincapié en intentar utilizar un proceso racional, estructurado de hacer un plan de negocio. ¿Por qué? Porque esto promueve el cinismo dentro de la organización. Este tipo de proyectos normalmente se deciden hacer antes incluso de hacer un plan de negocio. Puede ser, hablo de nivel político, pero muchas veces el problema está en los propios técnicos o ingenieros del proyecto que se enamoran de un determinado proyecto y de una manera irracional. El siguiente paso es justificar el proyecto haciendo un plan de negocio, es decir, sería un nivel administrativo donde puedo utilizar herramientas, todas las herramientas que se estudian en un MBA o en un curso de dirección de proyectos, que vemos en un curso de dirección de proyectos, para hacer un plan de negocio. Pero esto es un problema porque la decisión se había tomado previamente. Entonces, de alguna manera, se fuerza a hacer el proyecto sin que realmente el proyecto lo amerite, lo merezca. Luego, lo que se suele hacer es hacer un cierre del proyecto que o bien es incorrecto o bien no se hace para justificar el proyecto. Bueno, yo diría que en estos casos son los que al final explican por qué muchos proyectos salen mal. Y es porque la autorización o la aprobación previa es una aprobación más política que real. Claro, la solución para esto podría estar en involucrar al equipo de proyecto desde el principio y promover la rendición de cuentas dentro del proyecto. ¿Cómo hacer entonces la iniciación, la fase de viabilidad más efectiva? Enfocar la viabilidad como un proceso, como un proyecto más dentro de mi proyecto. Cada una de las fases del proyecto no deja de ser un proyecto dentro del proyecto y la fase de viabilidad es un proyecto. Luego, además, muy importante, promover una cultura de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es algo muy importante y se produce entre el patrocinador o directivo que propone el proyecto, que analiza el plan de negocio, y la alta dirección. Muchas veces esta cultura, este concepto de rendición de cuentas es un concepto ajeno en algunas culturas organizacionales, un concepto muy americano, pero ya digo que muchas veces no aplicable. Comunicación muy importante. Muchas veces los planes de negocio fallan no porque haya una ausencia de rendición de cuentas ni una intención de engañar, sino porque están basados en asunciones, en premisas que no son verdaderas, que son falsas y que habría que validar. Habría que validar involucrando a los expertos o gastando más dinero, por ejemplo, haciendo un análisis o un ensayo mediante prototipos
para comprobar si realmente una tecnología es efectiva o no. Es decir, muchas veces en el plan de negocio, en la fase de viabilidad, hay actividades técnicas. Involucrando a los mejores en la fase de viabilidad, a personas que realmente tengan experiencia y al director de proyecto. Y luego también documentar y cerrar bien los proyectos. ¿Por qué? Porque está muy comprobado que normalmente las empresas se equivocan siempre en las mismas cosas. Es decir, proyectos que fallan actualmente, fracasos actuales de proyectos de los que podríamos dar ejemplo, realmente los fallos en esos proyectos que son fallos de iniciación no son fallos nuevos. Si repasamos la historia de dirección de proyectos, podemos encontrar decenas de proyectos que fracasaron por causas similares. Aprendizaje organizacional. Esto es una cosa muy fácil de decir, pero que en la práctica resulta muy difícil porque realmente el aprendizaje organizacional requiere de muchas condiciones de contorno, de tipo cultural, personal, ético, también de habilidades de dirección de proyectos que no se tienen. Y es una de las cosas en las que hay que hacer mayor hincapié. Y para terminar, como recomendaciones, ¿cómo hacer la iniciación más efectiva? Gestión de riesgos. La gestión de riesgos es una disciplina transversal totalmente a la dirección de proyectos en todas sus áreas de conocimiento y en todas sus fases. ¿De acuerdo? Hay que reconocer que a veces la suerte puede ayudar, tanto para lo bueno como para lo malo. Y como la gestión de riesgos no es efectiva al 100%, sobre todo en proyectos en los cuales la incertidumbre es muy grande, porque son proyectos que están en el estado de arte, que emplean tecnologías disruptivas, pues en el caso de estos proyectos, ser honestos, reconocer nuestra ignorancia por falta de experiencia y dotar adecuadamente una reserva de gestión que puede ser tanto de costo monetaria como de tiempo dentro de mi plan de negocio. ¿De acuerdo? Digo ser honestos porque muchas veces cuando yo provisiono esta reserva de gestión, el BAN, la rentabilidad del proyecto, baja. Y algo más, la fase de viabilidad del proyecto no es solamente una cosa que hago desde el principio, esto es muy importante, no es solamente la primera fase del proyecto, sino que es una fase que además de hacer la primera edición del plan de negocio se hace en la fase de viabilidad, luego en el inicio de cada fase se revisa ese plan de negocio. Esto es muy importante. El plan de negocio es un documento vivo. Pocos proyectos acaban consiguiendo la idea original que se habían planteado. ¿Por qué? Sobre todo si son largos. Porque el entorno cambia, las circunstancias cambian. Sin embargo, siguen proporcionando valor. ¿Por qué? Porque la organización tiene la habilidad de ir adecuando el plan de negocio según evolucionan las circunstancias, tanto internas del proyecto como las del entorno. Muchas veces se tiende a considerar que una vez lanzado un proyecto es como un hijo, ya es hasta el final y no es así. El proyecto pasa por diversas fases, hay que revisar los objetivos, también habría que hacer lo mismo en el caso de un hijo, e ir adecuándolo para hacer que la obtención de beneficios sea máxima. Si revisamos a este respecto lo que dicen tanto PMBOK como Prince, que son las dos metodologías reinas, en el caso de Prince habla de que un proyecto es un caso de negocio, es un entorno para crear entregables y un plan de negocio. El PMBOK habla de gestión de proyectos y gestión de programas, y cuando habla de programas habla más de la idea de plan de negocio, ¿de acuerdo? Pero está en las dos metodologías. En ambas metodologías vemos como el plan de negocio, el business case, se realiza al principio, pero luego se va confirmando, se va reafirmando, se va modificando a lo largo de todas las fases del proyecto. Y es por esto que es esencial que el director de proyecto entienda muy bien su plan de negocio y se comunique adecuadamente con su patrocinador. En definitiva, el proyecto comienza en la fase de viabilidad. La fase de viabilidad es un proyecto también y el director de proyecto tiene que tener una comunicación muy fluida con el patrocinador, a quien posiblemente sustituirá en algún proyecto en el futuro.
Y con esto acabo mi presentación. Como ya dije, iniciaremos brevemente, tanto en Sevilla como en Madrid, un curso donde ampliaremos todas estas cosas. Y ahora me parece lo más interesante, si queréis, si tenéis, espero que tengáis alguna pregunta, y doy paso a las preguntas. Adrián, Alejandro, Alfonso, Alfredo, Joaquín. Joaquín, adelante. Hola, buenas tardes, Adriano. Muchas gracias por todo. Bueno, yo comentarte, he hecho muchos planes financieros para la escuela y para muchos proyectos y lo que observo es que en temas profesionales, la otra parte, en valoración de empresas, en Project Finance, lo que hace con el plan financiero es cuadrar los números. Entonces, me da la impresión que se la cuelan a todo el mundo que no entienda de Project Finance. He visto auténticas barbaridades en planes financieros. No sé qué te parece esto. Si tú te has encontrado también tasas de descuento inapropiadas, flujos de caja a la ligera, etcétera. No sé, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que si aludes al problema técnico, yo creo que obviamente existe, o sea que hay veces que eso no se realiza adecuadamente. Yo veo que además hay un problema y es que normalmente el mundo financiero y el mundo de la gestión de proyectos son dos mundos muy diferentes que normalmente no tienen un lenguaje común. Por ejemplo, ¿dónde se introducen los riesgos? Se introducen en la tasa de descuento, se utilizan en el numerador de los flujos de caja. Yo creo que ese problema existe, una falta de cultura. Has mencionado Project Finance, financiación por proyectos, que creo es un tema súper actual, de los más bonitos en dirección de proyectos, y efectivamente no se hace bien. Pero yo iría un poco más lejos en los proyectos en los que yo tengo experiencia, y es que muchas veces, de alguna manera, la decisión de hacer el proyecto no ya viene condicionada desde el principio porque existe la voluntad de hacer el proyecto. Y entonces se fuerza al plan financiero a que nos dé el resultado que permite justificar una decisión previamente tomada. Entonces, obviamente sí, tienes razón. Muchas veces, si aludes a eso, el problema es un problema de técnica, de elaboración de un plan financiero, pero también a veces se mezcla lo racional con lo irracional, es decir, que ya se ha tomado la decisión de hacer un proyecto. Es tan irracional hacer un proyecto simplemente porque existan fondos, y esto es un enfoque que yo he visto muchas veces. Yo consigo dinero para hacer un proyecto y eso ya me da derecho a hacer el proyecto. Tenemos innumerables casos, y en el caso de financiación vía proyecto, financiación estructurada, Project Finance, muchos proyectos que realmente han conseguido los objetivos del proyecto, pero luego no generan flujos de caja. Ahí hay un problema. Y hay un problema que en algunos casos no es un fallo técnico, sino que es algo más. Hay aeropuertos en España donde había estimaciones de demanda de vuelos de cientos al mes y no hay ninguno, ¿no? Entonces, ya digo, es una combinación de los dos factores. Y al final de un problema de ética y, cómo no, también de rendición de cuentas. Ahora me lo has contestado perfectamente. Me has recordado que el proyecto tenía que salir sí o sí y eso condicionó en muchos casos los números. Pero perfecta tu respuesta. Gracias. Joaquín, en muchos casos, realmente lo que se enseña en los cursos, en las escuelas, en las universidades, son herramientas. Y muchas veces las herramientas sirven para hacer las cosas bien o para hacerlas mal. Por eso yo creo que, aparte de una parte esencial, es la rendición de cuentas. Y ya digo que la figura del patrocinador, que realmente es el que propone el proyecto, el que firma el plan de negocio, y la ética son instrumentos poco desarrollados, sin desdeñar, por supuesto, que los aspectos técnicos de elaborar un plan de negocio y un plan financiero sólido son esenciales y son partes de la cultura de un director de proyecto. Más preguntas. Tenemos muchas personas aquí. ¿Alguna pregunta más tiene que haber? Pilar, Ramiro, Raúl, Roberto, Rosa. Jorge, adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la presentación, la verdad es que ha estado muy interesante. Mi pregunta va, que me ha parecido bastante interesante cuando en una de las slides que has hablado de los proyectos que hay que hacer porque hay que hacerlos, ¿no? Y en los proyectos vaca sagrada. ¿Cuál es, cómo sería digamos, la aproximación a nivel de cuando un equipo tiene que trabajar en algo que a lo mejor no cree en ese tipo de proyectos? ¿Cuál es el inicio de la fase de viabilidad y cómo se intenta encajar esa situación? Bueno, realmente es un problema que no tiene solución, porque los proyectos que no deben hacerse, pues no deberían hacerse. Lo que pasa es que todos tenemos que reconocer que hay situaciones en las cuales el director de proyecto, incluso a veces el propio patrocinador, tienen que hacer lo que venga desde arriba. Yo en ese caso diría que lo que hay que hacer es hacer el proyecto al coste mínimo posible, pero realmente, o incluso intentar, en la medida de lo posible, intentar sobre la marcha buscar una justificación al proyecto, una aplicación diferente que me permita rentabilizar esa inversión. Pero nunca, lo que digo es, esto no tiene arreglo. Y lo que yo haría para no promover el cinismo dentro de la empresa es, en ese caso, no extralimitarse en el uso de herramientas buenas para justificar lo injustificable. Es decir, yo prefiero el enfoque de decir, mira, este proyecto no tiene plan de negocio y hay que hacerlo porque sí. ¿Por qué? Porque si no estoy contaminando una herramienta tan buena como es hacer un análisis de viabilidad de un proyecto y luego la sensación va a ser de que todos los proyectos son iguales. Pero, por supuesto, hay que combatir ese tipo de proyectos vaca sagrada. Proyecto vaca sagrada puede ser uno donde a un directivo tenga una intuición que no se ha validado mediante un plan de negocio. Eso es inaceptable y propio de empresas de baja madurez o a lo mejor de empresas muy cercanas al poder político, etcétera, etcétera, donde hay que hacer proyectos porque sí. Digamos que en este caso, además de la solución no viene de la dirección de proyectos, ni mucho menos. Ojalá desde la dirección de proyectos este tipo de comportamientos se pudieran solucionar, ¿no? Pero sí que yo creo que es más bien una cuestión de cultura empresarial y de preguntarnos siempre. Yo, por ejemplo, cuando viajo por ciertas ciudades españolas, me pregunto por qué hay tantas rotondas con fuentes, ¿no? Entonces, preguntarse, ¿cuál es el plan de negocio de esto? Claro, si yo estoy dentro de un proyecto de ese tipo y tengo que hacer ese proyecto, por supuesto que me tengo que preguntar por qué se está haciendo. Y una vez que no he obtenido respuesta, lo que tendré que hacer es intentar ilusionar en la medida de lo posible mi equipo de proyecto para que se haga al mínimo coste. Pero ya digo, la pregunta que tú planteas es una pregunta que nos tenemos que hacer todos por si algún día llegamos a la alta dirección y podemos evitar ese tipo de comportamientos, pero cuando estoy abajo debo realizarlo, ya digo, al mínimo coste e intentando buscar, si es posible, una aplicación alternativa. Siendo honesto, no tengo contestación para tu pregunta, porque realmente es difícil. Si lo que yo desearía a una persona que se encuentra en una situación de esas es que ascienda lo antes posible a la alta dirección y ese tipo de proyectos no se promuevan nunca. Gracias por la A respuesta. ver, otra pregunta, la de Jorge, ha sido muy difícil, ¿eh? Sergio, no sé si tienes una pregunta, Sergio. Paula, perdona, no he visto tu mano levantada. La acabo de ver ahora. Paula. Hola, buenas tardes, Adelante. Adriano. Buenas tardes, Paula. Encantada. Bueno, mi pregunta iba un poco dirigida a los, bueno, emprendedores que, bueno, hoy en día yo trabajo como social media y estoy en la parte, sobre todo, asesorando a emprendedores y me encuentro muchos proyectos que empiezan en lo digital, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo de hacer un plan de negocio y ver un poquito esa viabilidad, mi pregunta es, ¿cómo lo enfocarías tú a nivel digital? Porque, bueno, a mí también muchas veces me surgen dudas, ¿no? Eh,
¿qué diferencia hay en lo que es, o cómo lo enfocarías tú en el entorno digital? Porque es verdad que hoy día casi, bueno, te podría decir que un 90% de los proyectos nacen en ese entorno. O sea, la gente empieza a hacer una comunicación de una idea y lo lanzan y empiezan a crecer desde ahí sin siquiera pasar por, pues esto, por una fase de plan de viabilidad o plan de negocio, etc. Bueno, el entorno, Paula, el entorno digital es muy amplio y hay muchos tipos de proyectos. Te contesto primero la contestación sencilla, sería, si tu proyecto es de ese tipo de proyectos que se pueden gestionar mediante metodologías ágiles, el problema se simplifica notablemente. Una metodología ágil lo que te permite, el plan de negocio, hay mucho menos tensión sobre el plan de negocio porque la entrega de beneficios es incrementales. Es decir, hay muchos productos, muchos proyectos digitales donde se utiliza una metodología ágil tipo Scrum y entonces en cada una de las fases o iteraciones se va dando valor al cliente. Un valor, cuando digo valor al cliente, valor de uso que él ya puede utilizar. Con lo cual, no es un enfoque todo o nada, como los modelos predictivos, donde hasta que todas las fases del proyecto acaban, no le entrego nada al cliente que le dé valor. Es decir, yo te recomendaría, si es posible en esos proyectos, un enfoque ágil. ¿Por qué? Porque el cliente va a ver desde el principio cómo está recibiendo algo que le da valor. Y el vendedor, el contratista, arriesga poco. ¿Por qué? Porque conseguir el compromiso del cliente para una sola fase no es difícil. Si estoy hablando de un proyecto clásico, donde hay muchas fases, hay un contrato a precio fijo, donde el cliente tiene que involucrarse, pues yo creo que ahí la única herramienta que vas a tener es intentar demostrar al cliente el valor tan grande que tiene el realizar bien un plan de negocio para las dos partes. Si existe un contrato y no es posible ese enfoque, yo lo que te diría en esos casos es intentar negociar un contrato que tenga las mayores, antes hablaba de opciones reales, pues que tenga las mayores opciones para ti, es decir, tanto opciones de salida como opciones de renegociar el contrato. Exacto. Muchas veces, pero son prácticas comerciales que yo diría que no son adecuadas, muchas veces el vendedor tiene mucho más poder del que cree una vez que ha conseguido firmar un contrato. ¿Por qué? Ya digo que esto no es una buena práctica de dirección de proyectos, pero es una práctica del mundo habitual y es no negociar, no cerrar bien el alcance. A veces que hay clientes que son excesivamente agresivos o desconfiados, pero realmente el que tiene el conocimiento técnico del producto es el vendedor. En estos casos, si hay que firmar un contrato, se firma, pero luego muchas veces las condiciones cambian porque no se realizó bien la fase de viabilidad. Ya digo, es algo que es responsabilidad de las dos partes. Y resumiendo, si el enfoque es ágil, diría que la presión en el plan de negocio es mínima. Si el enfoque no es ágil, pues la única opción es involucrar al cliente y si no es posible, negociar el contrato en las condiciones más ventajosas para ti. Dentro del sector digital hay muchas situaciones. Hay empresas que tienen alta madurez, que realizan los planes de negocio muy bien y otras que no. Pero yo diría que es uno de los sectores más maduros en dirección de proyectos. Vale, muchas gracias. Paula, no sé si me estás hablando como cliente también, porque cambia el enfoque, como cliente o como contratista. Pero bueno, en ambos casos... No. Perdona, ¿me escuchas? Sí, Paula. A ver, a mí en muchos casos sí que me contratan para que les pueda asesorar, no tanto en lo que es el proyecto en sí como proyecto de negocio, más bien cómo enfocarlo en las redes sociales, ¿no? O en la parte digital. Pero claro, muchas veces me encuentro con esto, con que no han hecho un estudio de esa fase, ¿no? De viabilidad de negocio o de proyecto. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, se han tirado directamente a darle protagonismo al cliente, ¿no? Han conseguido esa fase de prueba o de incubación enseguida con el cliente, han visto que han tenido feedback y bueno, ya
pasan a la parte de crecimiento, ¿no? Claro, Paula, yo por eso comentaba antes, y esto es una posibilidad para el mundo de la consultoría, que es sorprendente, pero que hay muchas empresas que no tienen un proceso estructurado de cómo realizar una fase de viabilidad. Es sorprendente, Correcto. porque es el proceso de procesos. Yo diría que es el proceso más importante de gestión de proyectos o de desarrollo de Correcto. negocio, me da igual, porque al final es que es lo mismo. Claro, esto es una posibilidad, esto es una oportunidad para un consultor de decir, lo primero que tenemos que hacer es adaptar a las condiciones de tu empresa cómo hacer este documento que es más importante, el más importante, porque es el documento con el cual se van a fijar, no solamente se va a determinar la viabilidad, continuar o no con el proyecto, sino también los objetivos del director de proyecto. Entonces, Correcto. ya... No, sino la parte de marketing nosotros trabajamos con esos objetivos, pero claro, yo ahora mismo, y es la realidad, me estoy encontrando proyectos que no tengo esos objetivos. Se los propongo yo de hacer sin ser yo experta en esto, pero para hacerlo como un ejercicio de poder plantar poner una base y por lo menos poder de ahí sacar unas métricas. Si no, es como muy complicado sin poder llegar a esa fase de viabilidad. Pero vamos, te digo que entre un 80 y un 90% de los proyectos que me encuentro ahora mismo, incluso ya puestos en marcha, esta fase no la han hecho ni se las han planteado, vamos. Sí, sí, es sorprendente, Paula. Me alegro que lo menciones porque es así. Fíjate que hay veces que se habla de objetivos, no se definen bien y los manuales y las empresas excelentes hablan de tolerancia de objetivos. Y ahí te podría decir yo que a lo mejor hay un 1 o un 2% de empresas que se plantean eso de que es una tolerancia de objetivos, que es realmente importante, ¿no? Bueno, esto también tiene una implicación y es que al final, si los objetivos no están claramente definidos, tampoco están definidos los criterios de aceptación de éxito o fracaso del proyecto al final, con lo cual esto destruye las lecciones aprendidas. Correcto. Así es, y por eso en muchos proyectos no se hace, ahí te voy a decir yo, más del 90% de las empresas no se hacen lecciones aprendidas, revisiones de lecciones aprendidas de final del proyecto. Y es muchas veces porque los objetivos desde el principio no estaban claros. Correcto. Gracias, Adriano, muy amable. Gracias a ti, Paula. Muchas gracias a ti. Venga, más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Agradeceros a todos que a estas horas hayáis atendido esta pequeña exposición de un tema tan apasionante, tan importante. Ya digo, porque aquí está el germen de éxito o el fracaso de nuestro proyecto, porque muchas veces los proyectos pensamos que son solo profesionales, pero realmente en cualquier proyecto humano realizamos o deberíamos realizar esta fase de viabilidad utilizando las mismas técnicas, con mayor o menor formalidad. Y espero veros en algún momento en algún lugar del mundo. Mucha suerte tanto en vuestros proyectos personales como profesionales y compartiremos la presentación con vosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.